idea es que se trata de la hija de los propietarios, cuando inmediatamente reacciona y se da cuenta que la niña a esas horas debiera estar en el colegio. Vuelve a girar la cabeza y se da cuenta que allí no hay nadie. Y que se extrañó muchísimo y claro, volvió a mirar y que no vio absolutamente nada, pero jura y perjura que ya vio. De hecho, cuando me lo contaba estaba pálida. Creíamos que había alguien, o bien los caseros, que al ser el primer día, pues que a lo mejor podían haber entrado a coger algo personal de ellos, o alguien que se hubiera colado en el establecimiento. Pues una mujer delgada, alta, la sensación era como que llevaba gafas, pero no es algo que pudiera, digamos, asegurar. Y era pues bajar con una vela y un cuchillo pensando que podía haber alguien. Bajar a la zona de cafetería, desaparecer los ruidos. A ciertas horas de la noche, cuando empezaba a percibir o a oír ruidos, ya parece que habían llegado a un acuerdo y decía, bueno, está bien, ahora el hotel es tuyo y yo cojo y me retiro. Esta cápsula futurista con un líquido amarillento en su interior reposa hoy en día en la mesa de Vladimir Putin. Es un tesoro inmaterial y casi mágico. Es agua extraída del lago Vostok, en la Antártida, uno de los lugares más extraños del planeta. Los científicos buscan en este líquido señales de seres que vivieron hace 25 millones de años. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues sí, la actualidad nos lleva a ese rincón congelado, maravilloso, lleno de secretos, la Antártida. La noticia surgía incluso con historias de desapariciones. Hay polémica, hay conspiración y hay un líquido que puede ser archivo del tiempo perdido. Nos lo cuenta todo Santiago Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué sabemos de este recipiente que parece futurista, como si fuese un inmenso tesoro? ¿Qué sabemos? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay ahí? Es un inmenso tesoro. De hecho, el pasado 5 de febrero posiblemente sea una fecha que se marque en letras de oro en la historia de la exploración antártica y de la ciencia. ¿Por qué? Porque tras casi 30 años de perforación, por fin la expedición rusa al lago Vostok ha conseguido llegar a la superficie líquida que está justo debajo de 3.769 metros de hielo. No han estado perforando siempre porque las condiciones no lo permiten. Están unos pocos meses, de finales de octubre hasta febrero, y luego tienen que abandonar porque comienza el invierno antártico y las condiciones son durísimas. Hay un gigantesco taladro, lo estamos viendo, que perfora en busca de algo. Tú nos contaste en una ocasión la historia de una especie de gran mundo acuoso, secreto, no profanado hasta ahora, y que puede, como estamos imaginando, tipo casi parque jurásico, guardar archivos de cuando el mundo era otra cosa. Eso lleva sellado ahí, estiman, entre 15 y 35 millones de años. Es decir, es muchísimo tiempo. No solamente se trata de lo que haya sobrevivido allí de esa época, sino de cómo haya evolucionado la vida en ese ecosistema. Si realmente hay extremófilos, hay criaturas que aguantan esas difíciles condiciones de no tener luz, de condiciones de frío bastante importantes, de no tener prácticamente oxígeno. Saber qué se ha desarrollado ahí, cómo ha evolucionado, es decir, nos puede enseñar mucho sobre nuestro planeta, mucho sobre nuestro pasado, pero también mucho sobre lo que nos podemos encontrar cuando vayamos a otros mundos helados. Ahora me cuentas algo sobre la polémica, que la ha habido también. La política se ha metido. Como no puede ser de otra forma, ciencia, política, misterio, todo junto. Como no, nos acompaña nuestro compañero de la ciencia, José Manuel Nieves, director de este área en el periódico ABC, y que luego nos va a hablar de grandes claves, grandes preguntas. Porque esto es una gran pregunta. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y yo no sé qué nos puede enseñar ese líquido amarillento extraño en esa cápsula, de seguir las investigaciones, de profundizar un poco más, de extraer o ver lo que hay ahí abajo. Podríamos encontrarnos, imaginemos, ¿no? Ciencia ficción quizá, pero ¿qué puede haber ahí? Pues lo más plausible que podemos encontrar es que hayamos encontrado una burbuja de planeta de como era hace alrededor de 20 millones de años, sin que haya tenido ningún contacto con el exterior,
desde entonces, ¿no? O sea, ¿cómo era nuestro planeta mucho antes de la aparición del hombre? Pero hay una cosa, fíjate que estamos hablando de la Antártida. La Antártida hace mucho frío, toda el agua que hay está en forma de hielo. Sin embargo, a casi 4 kilómetros de profundidad tienes una masa líquida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es probable que esa masa líquida descanse sobre un suelo que esté caliente, porque haya magma debajo, porque haya alguna actividad que mantiene la temperatura necesaria para que el agua esté líquida. En esas condiciones y con 20 millones de años de aislamiento, como muy bien decía Santi, se pueden haber producido evoluciones paralelas, no solamente de extremófilos, sino de auténticos organismos que ahora mismo nosotros no conocemos. Desconocidos completamente. Absolutamente. Un archivo lleno de sorpresas, seguro. Esperaremos informaciones porque de inmediato, en cuanto el gran mandatario ruso estuvo con ese objeto de sus deseos, que por algo quería tenerlo Putin ahí, empieza la polémica, que si lo han engañado, que si no lo han engañado, ¿qué podemos saber, Santi? Pues por algo lo quería tener y básicamente porque estamos en época electoral en Rusia, él es el candidato que lleva todas las papeletas para salir y quería anotarse este tanto de la ciencia rusa. Lo cierto es que lo anunció como que aquello era agua procedente de la masa líquida del lago Vostok. No, la masa líquida del lago Vostok todavía no ha sido quebrantada. Han dejado un tapón de 3 metros porque además hay que tener muchísimo cuidado con las condiciones en que se perfora eso. ¿Por qué? Para no alterar de ninguna manera ese entorno privilegiado, esa cápsula del tiempo, no contaminarla con nada que proceda del exterior. Entonces, ¿qué le han dado a Putin? Le han dado un recipiente con el contenido de una bolsa líquida que se encontraron a esa profundidad, una pequeña bolsa líquida, y que es la primera agua líquida que sacaron de esa perforación. Es decir, ese agua evidentemente no tiene 20 millones de años, pero tiene 18, por Estoy pensando decirlo de alguna manera. Santi, José Manuel, la emoción de las primeras personas que analicen el microscopio, molécula a molécula, ese mundo nuevo, que puede ser un mundo lleno de quizás respuestas, quién sabe. Por cierto, se habló de desapariciones, de este grupo de trabajo que había desaparecido. ¿Qué pasó con esa historia? Preocupó mucho porque el pasado 30 de enero se cortaron las comunicaciones con toda la expedición, estuvieron 5 días perdidos. No te puedes imaginar en los ambientes más conspiranoicos la cantidad de barbaridades que se empezó a decir sobre qué habían encontrado y que se estaba silenciando aquello, porque el lago tiene una leyenda, que es una leyenda científica, que es la de su famosa anomalía magnética. Hay una enorme masa metálica en el fondo del lago, algunos creen que incluso sea un meteorito, que en épocas muy remotas, un meteorito metálico que impactó y generó el cráter y generó el lago. No se sabe, no se ha podido llegar, evidentemente. Y se pierden justo ahí, haciendo esas exploraciones. Efectivamente. Entonces, siempre los más imaginativos han dicho, eso es una nave estrellada, etcétera, etcétera. Aquello, sea lo que sea, está a una profundidad absolutamente inalcanzable a día de hoy, pero se sabe de su existencia porque provoca esa anomalía. Simplemente fue un fallo en las comunicaciones, o al menos esa es la versión oficial. Les falló el sistema de transmisión, estuvieron arreglándolo y las condiciones allí son tremendas. Como siempre, Santiago Camacho hace ya unas temporadas nos dijo, ojo a este lugar, lo ha descrito perfectamente José Manuel Nieves, una burbuja prácticamente del tiempo perdido. Se está ahora dando. Vamos a estar muy atentos. Estamos quizá ante una de las grandes noticias y ahora nos quedan unos cuantos desafíos a la ciencia. Carmen también tiene una sorpresa. Una sección que no son fotos de espectadores, sí que son fotografías, y es ir un poco más allá. Recuperar la crónica que guardan algunos clichés asombrosos. Historias emotivas, historias tristes, historias maravillosas. Fotos con historia. La primera fotografía con historia no nos lleva muy lejos en el tiempo. Año 1987. Un grupo de escolares está visitando las instalaciones de la antigua Royal Air Force. Unas instalaciones militares donde en la actualidad hay una serie de museos y donde también hay un monumento en el que se recuerda a los soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial. En ese monumento que vemos justo detrás deciden ponerse y están todos posando para la fotografía, pero fíjense, en medio hay un personaje muy especial que será la vía por la que nos llevará esta imagen, esta fotografía, una especie de perro negro, ¿verdad?
Pues quédense con esa mirada de ese perro negro, porque tal vez la vean reflejada en este. Un perro que verdaderamente vivió en esas instalaciones. Se llamaba Níger. Ahí tenemos al comandante Guy Gibson, era su dueño, pero este perro también era la mascota del escuadrón que dirigía el comandante. Ahí tenemos al escuadrón 617 justo antes de salir en una de sus misiones. Níger acompañaba en las misiones más importantes al comandante, pero en la última, en la que recibiría todas las alabanzas este comandante, donde tendría las medallas al valor, pues no le podría acompañar. ¿Por qué? Porque justo antes de subirse al avión recibía la noticia de que su fiel compañero había sido atropellado en la misma base. Él lo vio como una señal de mal augurio y decidió no decir nada a su equipo, a los soldados. Se subió a pilotar el avión y lo único que les hizo saber es que cuando tiraran las bombas había una palabra clave. Esa era el nombre de su perro, Níger. Como ven, la operación fue todo un éxito. Él, como decía, recibió todas las medallas al valor, pero seguía teniendo la tristeza de que su perro había muerto. Ahí tenemos a Níger en uno de los aviones en los que tantas veces se había subido. Ahí quedaría una historia de un perro y su fiel amigo, su amo. Pero ahí no queda todo. Durante años, y hay documentos que son de 1952, ya se habla de las apariciones de un perro negro. Un perro que parece estar gruñendo en algunas ocasiones, cuando parece que los visitantes no le gustan. Y también se oye un aullido lastimero. ¿Será el aullido de Níger, ese fiel perro que sigue por la Royal Air Force? Bueno, centrémonos en la fotografía inicial, porque ahí tenemos a lo que parece ser la mascota de estos escolares, pero no es así. Hay dos versiones para esa imagen. Una es más fantasmal. El fotógrafo asegura que no había ningún animal en el momento en el que realiza la fotografía. En cambio, hay otra versión que dice que un gran perro labrador, como era Níger, se acercó a los estudiantes, se puso justo en medio de ellos y tal como apareció después de que fuera tomada la imagen, desapareció. Lo que no sabían estos jóvenes es que justo donde se estaba realizando la fotografía estaba la tumba de este perro. Quédense con un dato más. Se graba una película en estas mismas instalaciones. Nadie sabe dónde está la tumba de Níger, pero los perros que son utilizados para grabar el film no querían pasar por determinado sitio. ¿Saben por dónde? Por la tumba precisamente de este precioso labrador negro. Una fotografía con historia y, como ven, con alma. En este punto concreto de la noche me viene a la memoria, me viene a la mente una experiencia vivida en un hotel impersonal, en un hotel moderno, en Extremadura. Yo andaba por aquel entonces, hace ya bastante tiempo, buscando una serie de testimonios que tenían que ver con una observación de algunos militares, un hecho un tanto prohibido y muy raro ocurrido dentro de una base aérea española. Total, seguramente la sugestión, eso prefiero pensar, la acumulación de datos, la obsesión del buscador llevaba mucho tiempo detrás de esa historia. Pero recuerdo como si fuese hoy cómo una de esas noches en aquel lugar, en absoluta soledad, me daba a mí la impresión, lo que es la mente, digo yo, de que en la eterna puerta entreabierta que comunica la habitación con el baño, había alguien, había algo que observaba. Y siempre he pensado en el miedo, o en esos sueños que uno no sabe cuándo está despierto y cuándo está dormido, pero en fin, era una impresión escalofriante y que nunca he olvidado. No he sido el único. Muchas personas en hoteles que tampoco son lugares tenebrosos ni construidos hace siglos han vivido experiencias similares. Es como si la impronta de las vivencias, la huella de las emociones quedase en esos receptáculos donde tanta gente pasa, tanta gente sueña y tanta gente a veces muere. Bueno, nosotros seguimos la senda de los hoteles con misterio. En esta ocasión nos marchamos a pleno corazón del Camino de Santiago. Allí ocurre hoy algo y un destacamento de nuestro equipo ha querido constatarlo. Es una historia de apariciones mucho más dramática de la que yo les he contado. Vamos a vivirlo y además vamos a recorrer otros recintos, posadas antiguas, paradores, hoteles, hostales, donde al parecer siguen ocurriendo cosas difíciles de catalogar.
Las habitaciones de hotel son lugares espeluznantes por defecto. ¿Cuántas personas habrán ocupado esa misma cama? ¿Cuántas de ellas estaban enfermas? ¿Cuántas estaban perdiendo el juicio? ¿Cuántos estaban pensando en leer unos cuantos versículos de la Biblia del cajón de la mesilla antes de ahorrarse en el armario junto al televisor? El equipo de Cuarto Milenio se dirige hacia el pueblo de Castrojeriz, situado en tierras de la vieja Castilla. Desde hace años, uno de sus hoteles, el Hotel Puerta del Monte, se ha convertido en el escenario de extraños fenómenos que han hecho palidecer a alguno de sus huéspedes. Recién habíamos llegado desde Madrid y bueno, pues habíamos descargado las cajas de la mudanza y la primera noche pues escuchamos pues bastantes ruidos estando nosotros en la planta de arriba y bajamos a investigar, pues serían horas altas de la madrugada. Creíamos que había alguien, o bien los caseros, que al ser el primer día, pues que a lo mejor podían haber entrado a coger algo personal de ellos, o alguien que se hubiera colado en el establecimiento. Nosotros bajamos sin dar luces porque no conocíamos dónde estaban todavía los automáticos. Y era pues bajar con una vela y un cuchillo pensando que podía haber alguien. Bajar a la zona de cafetería, desaparecer los ruidos, escuchar solo un ruido dentro de cocina, entrar en la cocina para ver de dónde procedía el ruido y al no encontrar nada pues ya volver a subirnos y a la que subíamos volver a escuchar otra vez los ruidos. Si ha habido gente que a lo mejor un poco más de confianza, que pues con lo que hemos hablado, ¿qué tal habéis descansado? Le preguntas al día siguiente y tal, pues bien y tal, pero había un momento, había alguien por el pasillo o por tal, pues no, mira, estabais solos. El personal de servicio haciendo, digamos, sus tareas propias del hotel, pues o escuchan ruidos o como, digamos, ajetreo de gente dentro de las habitaciones y, bueno, asomarse o entrar pensando que hay algún huésped o que hay alguien y encontrarse con que están vacías, ¿no? Que no hay nadie dentro. Existen dos puntos concretos del hotel donde parece concentrarse el número de fenómenos extraños. La zona donde más fenómenos se dan, que es la sala de la pianola, una sala en la planta baja del hotel donde existe una pianola de su nombre y resulta que, bueno, hayan visto a una mujer atravesar la estancia. Sobre todo es eso, entrar en esta sala, porque impones la palabra. Y nada, me tumbó 5 o 10 minutos y a la que me voy a incorporar veo aparecer pues la figura de una mujer por esta zona de aquí, hasta la zona del piano y bueno, pues me sobresalta bastante. Pues una mujer delgada, alta, la sensación era como que llevaba gafas, pero no es algo que pudiera, digamos, asegurar. Una cara delgada, de persona mayor, pues a lo mejor de 70 años. Fue una visión bastante clara. A ciertas horas de la noche, cuando empezaba a percibir o a oír ruidos, ya parece que habían llegado a un acuerdo y decía, bueno, está bien, ahora el hotel es tuyo y yo cojo y me retiro. Sin embargo, existe otro enclave del hotel que ha dado lugar a auténticas noches de pesadilla. Yo estaba en recepción, era la habitación 102, empecé a escuchar el sonido pues, de una llamada, pero no una llamada normal, no tenía parones, digamos, era un sonido continuo, cosa que pues, las líneas nunca han sonado así.
Entonces subí a la habitación porque no paraba y no había nadie, lógicamente, en el hotel en ese momento, y ni en esa habitación estaba ocupada. Entonces subí y seguía sonando, y lo que hice fue descolgarlo, pues con intención de pues, que parara, y no paró. Aunque lo descolgué, pues no paró. Es una habitación donde tanto el personal de servicio como incluso la dueña del hotel pues han vivido situaciones peculiares, desde escuchar el nombre suyo y girarse y no haber nadie. Y posteriormente tuvimos unos trabajadores, digamos, bastante tiempo aquí, y hubo 2 noches consecutivas que uno de ellos se quejaba de recibir llamadas a altas horas de la madrugada. Y bueno, pues él se pensaba que era alguna broma de los compañeros o de nosotros, pero no. Él incluso ya la segunda noche que recibió las llamadas desconectó y nos contaba eso, que una vez desconectado que por lo menos una timbrada sí había dado. El fenómeno que más ha atemorizado a los testigos es la aparición de extraños personajes que desaparecían rápidamente en la soledad de los corredores del hotel. El personal del servicio también han visto a sombras al otro lado de vidrieras, y ya por la zona del comedor, por ejemplo, pues ha habido gente del servicio que también ha visto a un niño sentado en una de las sillas. La primera idea es que se trata de la hija de los propietarios. Cuando inmediatamente reacciona y se da cuenta que la niña a esas horas debiera estar en el colegio, vuelve a girar la cabeza y se da cuenta que allí no hay nadie. Y que se extrañó muchísimo, y claro, volvió a mirar y que no vio absolutamente nada, pero jura y perjura que ya vio. De hecho, cuando me lo contaba, estaba pálida. Por las noches, pues ella en la habitación, pues eso decía que oye, yo no dejo de escuchar ruidos y cosas. Dice, yo de verdad, dices que salgo algunas veces, hasta salgo de la habitación y miro porque parece totalmente que hay alguien. Esta mujer era del personal del servicio, vivían aquí en el hotel, y rápidamente, bueno, pidió, digamos, el traslado, como se suele decir habitualmente, porque no quería estar aquí en este hotel. Llega la madrugada e iniciamos entonces una investigación con el lugar sumido en la más absoluta soledad. Enrique Echazarra, desde una de las habitaciones, vigila en directo cada uno de los pasos de nuestro reportero, que recorre todo el hotel, realizando varias pruebas. Sí que es verdad, Enrique, que a estas horas esta sala en concreto... Sí, sobrecoge, ¿no? Me imagino. Sí, inquieta especialmente. Justo a la hora en la que el encargado, el dueño del hotel, decía que no se atrevía a venir, ¿no? Eso es. Esta es la hora donde, según él, se producían más fenómenos. Salgo rápido para que no me detecte. Bueno, está todo cerrado, no hay luz, así que no debería saltar. Ha saltado, ¿eh? Ya empezamos. Ha saltado, sí. Vamos a ver si es por un error. Podría ser un error, desde luego. Lo he desactivado y bueno, vamos a dejarlo. La inquietud es palpable durante la noche de investigación. Y tras varias horas de comprobaciones, intentamos descansar en la habitación 102. Aún con el testimonio en mente,
de aquellos que han sido testigos de lo imposible. Yo sí presiento esa digamos, sensación de que hay alguien. Puede que haya algo, efectivamente, pues eso, que no estemos solos. Por algo citábamos al maestro de maestros, Stephen King, al inicio de este reportaje. Es una historia muy suya, ¿verdad? Pero real. Y además, esto se enmarca en esa arteria de misterios que es el Camino de Santiago, lugar sagrado, lugar telúrico. Pasan cosas en recintos como este. No es el único caso. Vamos a descubrir, aunque sea rápidamente, algunos otros lugares con historia, hoteles especiales. En España, no hay que irse muy lejos. Pero antes, claro, evidentemente, la incógnita. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sonó una vez más, mira que tienes tu suerte o mala suerte, no sé cómo decirlo, con los detectores, pero sonó la vez que hemos visto en ese nuevo sistema de comunicación que emplearemos con Enrique Chazarra, nuestro querido compañero, sonó una sola vez. Una sola vez. Nosotros dejamos el sensor de movimiento precisamente en esa habitación y fue precisamente ahí donde sonó. Nosotros ya teníamos ahí cierta inquietud cuando entramos a por él, a recogerlo. Unas horas después volvimos a hacer la prueba, ¿no?, de a ver si es problema del propio detector. Claro. Hicimos pruebas pasando delante de él durante varios segundos, porque hay que recordar que tiene unos 30 segundos de margen para que tú puedas abandonar la sala y ya él empieza a detectar. Ese margen, desde luego, no había pasado cuando nosotros habíamos abandonado. Salíamos rápido de allí. Entonces hicimos esa prueba de volver a pasar por delante de él y el detector no se inmutó, desde luego. Por tanto, una vez más, esa inquietud, de esa alarma que volvía a sobresaltarnos. Aunque queda ahí como una especie de anécdota técnica, porque luego es verdad que no hubo más datos extraños, ni visteis ninguna de esas apariciones que, madre mía, cómo las catalogaban los propios testigos, dueños, responsables de este lugar, todo muy gráfico, y se concentraba en un sitio pues bastante reducido, ¿no?, en dimensiones. Y sí que es cierto que estuvimos en zonas un poco más sórdidas, entre comillas, del hotel, como esos pasadizos, esos subterráneos, claro. Y allí, sin embargo, la sensación, hay que decir, que no era la misma. Quizá la sugestión, pero en esa sala, a pesar de estar iluminada y de estar en ese ambiente cálido, pues provocaba cierta inquietud. ¿Les ha causado problema o quebranto esta historia de los fenómenos extraños a esta gente? Pues han tenido problemas con huéspedes que han pedido pues marcharse de allí, que tenían contratadas varias semanas de pernoctar en ese lugar, y a los 3 o 4 días han tenido que marcharse porque se sentían realmente molestos. Bueno, ¿esto qué es? No sé lo que es, pero desde luego en nuestra historia hay muchos casos parecidos, bien documentados, de recintos de lo que eran antiguas posadas o hoteles con cosas raras, ¿no? Huésped sin rostro, decía Javier Pérez Campos. Hombre, uno de los lugares que yo más quiero, tengo que decirlo, uno de mis lugares fetiche en este país, uno de mis lugares donde yo acudo cuando hay que conectar con las musas o cuando hay que oxigenarse, es Sigüenza. Vaya lugar. Y en ese lugar, en esa especie de piña de tejados medievales, el Parador. ¿Se creían que ibas a conectar con los fantasmas en vez de con las musas? No. Porque hay 2 fantasmas en este Parador de Sigüenza. Era una antigua alcazaba árabe del siglo XII y después es reconvertido en hotel, pero anteriormente había sido castillo. En ese castillo, como te decía, se aparecen 2 fantasmas. Uno, el de doña Blanca de Borbón. Blanca de Borbón era hija de Pedro I y era sobrina del rey de Francia, Carlos V. Como ocurría antes, en 1353 es casada en un matrimonio de conveniencia con Pedro I de Castilla. Al ser casada, Pedro tenía sus amantes y no quería pernoctar con esta joven dama, y lo que hace es dejarla encerrada en una de las celdas del castillo de Sigüenza. Allí permanecerá varios años con tan solo una mesa, un lecho donde dormir, o sea, lo que se llamaba casi emparedamiento en vida. Totalmente. Pero fíjate, doña Blanca no morirá ahí.
morirá en Medina Sidonia, además asesinada en extrañas circunstancias. No se sabe muy bien si la matan con una especie de dardo o envenenada, no ha quedado muy claro en la historia, pero sí que dicen muchos huéspedes, e incluso nosotros que hemos podido hablar con personal del Parador de Sigüenza, a muchos de ellos han acudido porque ven una extraña figura de una dama blanca que por esas grandes escaleras que tiene el Parador Nacional de Sigüenza, pues parece que hay una nebulosa que baja. Y además en las frías noches donde la nieve está casi cubriendo todo fuera, parece que Doña Blanca busca el refugio de las grandes chimeneas de ese salón, y parece que pues tanto gente del personal del Parador de Sigüenza como huéspedes que se hospedaban allí la han visto. Pero no es la única, porque también se ve la figura de un hombre gordote, bonachón, que sería Fray Bernardo de Agen. Sí, durante un tiempo este castillo fue habitado por sacerdotes, por curas, y parece que esa inscripción además se quedó grabada y la recuerdan como el fantasma, porque en alguna convención que se celebra en estos sitios, en el Parador en este caso, pues Fray Bernardo empezaba a hacer de las suyas, a subir y a bajar esa tela que se pone para proyectar las imágenes, y todo el mundo decía que era este bonachón sacerdote. O sea, como si fuese un empleado más. Totalmente. Lo tienen ya subido, sí. Pero es muy curioso. Yo recuerdo, es una brevísima anécdota, pero en un momento clave, absolutamente vital en mi vida, me marché allí a Sigüenza, ese Parador, ¿verdad? Sí. Y para terminar uno de mis libros, y recuerdo que alguien me había dejado el típico librito encima de la cama de la habitación. Yo lo abro, llegué de madrugada, prácticamente nevaba en esa ciudad acostumbrada al bajo cero como es Sigüenza, y cuando abro la primera página me cuentan la historia de cómo en ese pasillo, en esa habitación, se aparece el fraile. Sí. Y dije, bueno, vaya, este es mi lugar, vaya sincronicidad. Sigamos, vamos a un lugar en pleno foro, en pleno Madrid, y con mucha crónica misteriosa. Incluso los más viejos del lugar conocen muy bien las historias que se cuentan en la Posada del Peine. En medio de todo el bullicio de la capital, una de esas historias que parecen sacadas de un libro de terror clásico, ¿no? Precisamente la Posada del Peine, que abrió sus puertas en 1610 y que en los años 60, por una serie de circunstancias, cerró hasta hace unos años, ha vuelto a abrir recientemente. Creo que era el lugar hotelero más antiguo de España, ¿no? Sí, es uno de los más antiguos de la capital y de España incluso. Y el misterio de este lugar existe en una habitación muy concreta, la habitación 126. Es un fenómeno que ocurre muy habitualmente, ¿no? Todos los hoteles parece que tienen su habitación clave. En este caso es la 126, y la historia tiene que ver con que en ese gran armario que hay dentro de la habitación parece ser que había una escalera que comunicaba con la planta de arriba como un pasadizo secreto, y que se llegó a utilizar en el siglo XVIII pues para dar cobijo a bandidos y a otra serie de circunstancias que no querían que salieran a la luz, y que pues de alguna forma por ese pasadizo secreto se daba salida a todas estas cosas. Precisamente en esa habitación, la 126, aparecen todas esas historias de inquilinos, de huéspedes que estaban durmiendo plácidamente y en mitad de la noche escuchan una especie de sonido bastante extraño dentro de la habitación cuando no debería haber nadie. Ellos abren los ojos y muchos aseguran haber visto la figura de una mujer vestida de época flotando en medio de esa habitación, que se limita a mirar, que no interactúa con ellos de ninguna forma y que finalmente desaparece. Bueno, como en este caso, en Castrojeriz. Como si fuera una especie de proyección, ¿no? Que no tiene ninguna forma de dialogar con ellos. Y además los huéspedes no han sido las únicas personas que han vivido todos estos fenómenos. El propio personal de limpieza asegura haber escuchado sonidos dentro de esa habitación, y cuando han entrado se han dado cuenta de que no había absolutamente nadie. ¿Quién sabe si el misterio de ese armario, de ese pasadizo secreto, está directamente relacionado con la aparición? Porque hemos preguntado junto a Javier Sierra en ese lugar, la gente lo comenta. Es una curiosa dicotomía, porque por un lado está la emoción de que esto le da singularidad. Hombre, por el Reino Unido esto hace un hotel mucho más importante. O sea, tener un fantasma... Es más, se recogen los testimonios, claro, de la gente que los ha visto. Hay un libro donde se recogen los testimonios de todo el mundo que lo ha visto, incluso con fotografías. Le da caché, sí, sea lo que sea el fenómeno, su gestión colectiva, lo que ustedes quieran, pero le da caché, le da historia, le da sabor añejo. Bueno, aquí no. Poco a poco esa directiva yo creo que se va rompiendo, pero
hay una curiosa, no sé, doble manera de enfrentarse a esto. En ocasiones nos encontramos con personas abiertas y en otras que todo se acalle. En ese armario se habló incluso de escapadas, muy del Madrid de esa época, de las primeras logias, las primeras logias y sociedades secretas que habían horadado todo el centro de Madrid para tener sus vías de escape. Continuamos hablando de paradores, que son una red que evidentemente tiene mucha historia, que ha reconstruido lugares muy antiguos, y tenemos un parador donde estuvimos hace poco, maravilloso también, el parador de Limpias. Que era el antiguo palacio de Guilior, porque el conde de Albox, que se llamaba don Manuel de Guilior, era el que lo mandó construir en 1903. Él era una persona que hizo dinero, además se casó con una mujer que tenía pues bastante fortuna, y construyeron este gran palacio en un castañal que hay además como en una loma donde se ve todo Limpias, donde está el famoso Cristo de Limpias, sí. Además tan milagrero, tan milagroso. Pues desde hace muchos años este palacio viene siendo visitado por un fantasma, o eso es lo que dicen. En un principio el parador es deshabitado. Cuando muere el conde, hacia el año 30, cuando empieza la guerra civil, es utilizado como hospital para los republicanos y después también es utilizado como cárcel para los nacionales. Y ya empiezan a decirse que hay una extraña dama que se aparece por las habitaciones, pero se queda como tenían problemas más gordos que resolver. Durante muchísimos años está deshabitado este palacete, incluso hay grupos de investigación parapsicológica que van allí, hacen diversas psicofonías, fotografías, sí, muy polémicas, incluso en otros idiomas, son grabadas en inglés, voces que parecen decir algo sobre una dama, fotografías también extrañas, pero el caso es que en el año 2000, cuando se decide hacer Parador Nacional, empiezan las obras, y en esas obras, como siempre ocurre, se remueven cosas, y al remover pues tanto los ladrillos como la tierra, parece que esos fenómenos surgen. Ya se habla de herramientas que se cambian de sitio, de figuras que ven los trabajadores, sobre todo la de una mujer. Se repite el icono básico. Sí, que parece vestida como con un camisón blanco, una especie de moñete, va acompañada siempre de un niño pequeño, un niño que describen como de 2 o 3 años, y lo que sería una sirvienta, porque la ven con ese delantal antiguo que llevaban sobre todo las amas de cría que cuidaban a los niños de las personas pudientes. Y lo cierto es que con ellos, que nunca tuvieron hijos con este matrimonio, sí que vivió una sobrina que muere a los 23 años, se llamaba Margarita. Tenía un niño de 3 años que es tal y como describen la gente que asegura haber visto esa aparición. Margarita de Guilior sería el fantasma que habita justo una habitación que además tuvimos la suerte de pernoctar en ella. Nos llevamos un pequeño susto porque nosotros no conocíamos la historia del fantasma del Parador de Limpias, y justo por la mañana nos despertamos con un gran rumor debajo de nuestro balcón de la habitación, donde se hacía saber que ahí estaba el fantasma de doña Margarita. Bueno, pues nosotros no tuvimos la suerte de ver a doña Margarita, pero sí que es cierto que hay muchos testimonios de personas que aseguran haber visto también vagando por una escalera muy grande que hay y que divide el edificio a esa mujer, que además murió muy joven, murió tan solo con 29 años. Una mujer con un niño, y voy a parecer mister anécdotas, pero es verdad que estando ahí en Limpias nos dieron esa habitación. Es curioso porque el director del Parador de Limpias incluso no tuvo ningún reparo en venir al programa Milenio 3 en contar la historia, y se hizo una publicación con los testimonios de las personas que han visto, es decir, ese cambio de mentalidad, recogiendo una historia que es parte de la historia, simplemente ahí queda, y añadiéndola un poco a la cronología de ese lugar. Pero recuerdo, nunca me ha pasado, de a través del balcón escuchar a unos guías del Parador que estaban contando una historia de fantasmas y un grupo. En ese momento, lo reconozco, estuve tentado de salir, que hubiera sido una sorpresa morrocotuda para aquel grupo, ¿no? Hubieran pensado en todo un fenómeno montado casi. Pero en fin, nuestros hoteles tienen estas historias maravillosas, estas historias que yo creo que hay que reivindicar y no avergonzarse en absoluto. Son parte del pasado. Terminamos, si te parece, Javi, con otro lugar muy especial, La Perla, también un clásico. Y también situado en el centro, esta vez de Pamplona,
el hotel de Hemingway, ¿no? Sí, era el que él visitaba, también Alfonso XIII. Importantes personalidades de la época han ido desfilando por ese lugar, porque de hecho también es uno de los más antiguos de toda España. Es verdad, es verdad. Por tanto, quizá como decía Stephen King, por eso sus paredes han vivido más, han vivido muchos más fenómenos que quizá ahora parezcan reverberar en ocasiones. Otra vez son los propios huéspedes quienes aseguran haber sido testigos de extraños fenómenos y, al igual que ocurría en Castrojeriz, pedían que se les cambiaba de habitación, que se les cambiara pues, a otras diferentes, porque eran molestados en mitad de la noche. Escuchaban, por ejemplo, como alguien llamaba a la puerta insistentemente y cuando abrían allí no había absolutamente nadie, el pasillo estaba totalmente a oscuras, parecía que alguien estaba poco menos que mofándose de ellos. También fenómenos como grifos que se abrían solos e incluso sombras que desfilaban. Algunos han llegado a ver desfilar por los pasillos por los largos pasillos de ese hotel, entrando además también en algunas de esas habitaciones. Muchos han llegado a verlos también a los pies de la cama cuando se despertaban y han huido de allí poco menos que atemorizados, pidiendo, como decíamos, que se les cambiara de habitación. Finalmente es también el personal de trabajo quien habla anecdóticamente de estos casos, y yo he pasado por allí, también pregunté, hice mis indagaciones en su día y todos nos contaban cosas, pero nadie quería hablar ante un micrófono o ante una cámara. Ocurre, y por eso hacemos también esta especie de recomendación, ¿no? De que se acaben los prejuicios y se cuente con total naturalidad. Luego ocurre que la habitación con fantasma es la más solicitada y durante meses hay que esperar para pernoctar precisamente en esa habitación con historia. Sí, pero es curioso porque partiendo de este lugar en pleno Camino de Santiago, con testimonios que ustedes han visto y con la recreación de nuestro compañero Manuel Romo, que casi parecía una película digna de las novelas de Stephen King, hemos ido a quizá dos de los hoteles que se disputan ser el más antiguo de España y dos entornos antiquísimos también que se han formado como paradores nacionales y que, bueno, merecen la pena porque se pueden ver con estos otros ojos del misterio, ¿no? Yo creo que esto es parte de nuestra cultura, evidentemente, y tenemos que reseñarlo y remarcarlo. Hoteles con misterio. Habría otro tipo de páginas de sucesos, por ejemplo, hoteles donde se han repetido las muertes, donde ha habido actos luctuosos una y otra vez y han convertido ese entorno en algo más maldito. Pero eso, si me permiten, será motivo de otro programa, de otra investigación. Hasta entonces, le agradecemos a nuestro compañero Javier Pérez Campos el esfuerzo, a nuestro compañero Enrique Chazarra, y hasta la próxima, Javi. Hasta pronto, Iker. Y nos marchamos ahora, conectamos directamente con la última hora, actualidad. Por cierto, ha habido una noticia sumamente interesante que tienen que conocer. Además es que hay una noticia con la que abrimos la sección de actualidad que me parece especialmente interesante. Es más, creo que da para un debate, para un futuro debate. Verán, se trata de unas pequeñas piezas, pero que significan mucho. Son en el fondo el recuerdo sólido de un anhelo del ser humano, un anhelo constante, saber si los astros determinan nuestras propias vidas. ¿Qué ha pasado? El hallazgo de un zodiaco de 2100 años en la península croata de Pelješac. Los fragmentos que fueron hallados en una cueva de la localidad de Nakovanje pertenecen a la tabla de astrólogo helénica más antigua encontrada hasta ahora. Se trata de una treintena de trozos que muestran los signos de Cáncer, Piscis, Géminis y Sagitario y que están realizados en marfil. La tabla de horóscopo era uno de los requisitos más importantes de los que disponía el astrólogo antiguo y servía para determinar, presentar e interpretar el horóscopo de una persona en particular. Pues fíjense, yo creo que los horóscopos son uno de los elementos más leídos de la prensa que tiene horóscopos. Las personas siguen creyendo en los horóscopos. Yo, no se crea o no crea, es que no tengo ni idea. Lo que sí veo es que desde el principio del tiempo esa obsesión existe. Tú y hemos estado debajo del, hasta ahora, horóscopo más antiguo del mundo, ese maravilloso horóscopo de Dendera en el templo egipcio de la diosa Hathor. Bueno, pues uno viéndolo decía, dedicaban mucho tiempo a controlar las estrellas, a controlar el firmamento. Y yo creo, lo lanzo ahí, que puede ser un futuro debate. ¿De verdad los astros pueden decir algo de nosotros mismos? ¿Es posible? Lo comentaremos. Desde el principio de los tiempos, ¿no? Se ha querido saber siempre qué ocurrirá en ese futuro y los astros, también, al parecer, lo decían. No solo las personas, sino lo que pasará al común de la humanidad. Es un buen debate, desde luego, insisto. Vamos ahora con zoología.
con microzoología, casi. Zoólogos alemanes, en este caso, que han descubierto en un archipiélago de Madagascar los camaleones más pequeños del mundo. La nueva especie, la que han llamado Brookesia micra, mide tan solo 26 milímetros de la cabeza a la cola. Es de color pardo y no cambia de color al no tener que mimetizarse para vivir habitualmente entre la hojarasca de los pequeños bosques del archipiélago. Además, los científicos han realizado estudios en los que han descubierto otras especies de camaleones enanos en distintos puntos de Madagascar, aunque con grandes diferencias genéticas por evolucionar en ecosistemas distintos y aislados unos de otros entre sí. Pequeños animales que son en el fondo grandes hallazgos. La zoología nos sigue ofreciendo una pequeña arca de Noé sorprendente. Sorprendente las fotografías que se ve el camaleón en la uña de uno de los científicos. Y sin embargo, toda la forma de la zoología, toda la estructura, todo el cerebro, todo el sistema nervioso. Y sin cambiar de color porque no lo necesita. No tiene que defenderse de otros animales. Vamos a coger pico y pala y nos marchamos a un lugar absolutamente clásico, México. Pues un equipo de arqueólogos que ha hallado 23 lápidas prehispánicas con grabados que muestran mitos aztecas. Las lápidas tienen unos 550 años de antigüedad y están realizadas en piedra volcánica. Tienen imágenes grabadas que representan serpientes, personas cautivas, ornamentos y guerreros que aluden al origen de la antigua cultura mexica. Los grabados muestran, entre otros mitos, el nacimiento del dios de la guerra o el de la diosa de la tierra y la fertilidad. Además, caben destacar otras imágenes grabadas en las lápidas, como la de un guerrero que porta en una mano su escudo y en la otra un arma para lanzar dardos, la figura de un cautivo arrodillado con las manos atadas sobre la espalda o el rostro de perfil de un decapitado que lleva un tocado de plumas y una orejera. Es curioso la fidelidad de las culturas antiguas a sus temas predilectos, a sus temas gestantes. Por ejemplo, los decapitados, la sangre, los guerreros y las criaturas abisales terribles. Todo eso es el inframundo de los aztecas y no hay otro peor o más fantástico, pero ellos creían profundamente en él. Cosas fantásticas, vienen unas cuantas a continuación en Mundo Insólito. Comenzamos nuestro Mundo Insólito con una fotografía que está dando mucho que hablar en la red de redes. Está tomada en Galway. Un fotógrafo de un periódico local pues tiene que ir a un determinado punto de esta localidad, hacer unas fotografías del puente, hace 13 tomas diferentes y en una de ellas sale algo insólito. Una especie de monja, una mujer enlutada, ahí la están viendo, que no aparece en las 12 tomas siguientes. El fotógrafo decía que precisamente fue a primera hora de la mañana cuando no había absolutamente nadie. ¿Una aparición fantasmal o tal vez tenga explicación? ¿Ustedes opinan? Y nos vamos hasta Holanda, donde un equipo de científicos ha asegurado que dentro de muy poco la carne artificial va a estar en todas nuestras mesas. Por el momento ahí tienen las hamburguesas, que son un poco caras, 250.000 euros, pero creadas de la nada, creadas con células madre. ¿Tendremos que comer este tipo de carne? Dice que bueno, que así los animales no se matarán tanto. ¿Ustedes comerían esta hamburguesa de carne fabricada en laboratorio? Yo me lo pensaría. Y acabamos con sirenas de nuevo. Ya se acuerdan la semana pasada que estaban muy asustados los pescadores porque habían visto sirenas. Bueno, pues en este caso la están analizando, una de ellas. ¿Pero por qué? Porque es una estructura fabricada en el siglo XIX. La parte de arriba, ahí lo están viendo, llena de hierros, de especie de pelo de mujer y también como de una piel extraña que no saben lo que es. La cola puede que sea de un pescado. Están intentando sacar el ADN para ver si logran saber de qué se trata. Esos míticos animales que eran muy recreados en el siglo XIX por pescadores para timar a aquellos que creían en esos seres mitológicos. No sabemos si creía o no Andreas Faber-Kaiser en esos seres. Lo que sí sabemos es que fue una persona muy especial, un investigador valiente al que desde nuestra videoteca le vamos a hacer un homenaje. Es un término muy popular. Nació a final de los 70 y sobre todo la radio le dio una energía especial. Alerta OVNI. Bueno, nosotros mismos en Milenio 3 hicimos una gran alerta OVNI en 2004. La idea radiofónica, hay que decirlo, viene de Antonio José Alés y su programa Medianoche en la cadena SER, que aquí hemos recordado en alguna ocasión. ¿Cuál es la idea?
¿Cuál era el sustrato profundo de esta especie de investigación colectiva? Bueno, sabiendo que los ovnis al parecer surcaban casi día sí, noche también el espacio del español, coordinar al mayor número de personas posible, todos atentos ahí en las alturas, y luego compartir esa información, algo que ahora parece más o menos sencillo, simple, a través de las redes, de internet. Entonces era una proeza. Yo les vengo a contar una pequeña historia de la gran crónica del mundo del misterio. Tiene que ver con esta revista, verán. Esto es una cosa, un tesoro inencontrable ya. Es el número 1, junio del 76, en mi opinión, y sé que en la de muchos, de la mejor revista que jamás se ha publicado sobre los misterios en España, Mundo Desconocido. La idea de Alerta OVNI surgió de aquí, de esta revista pionera. Se les ocurrió a un grupo de redactores y al director que vamos a homenajear, Andreas Faber-Kaiser. Un montón de corresponsales en España y en el mundo vigilando una noche completa a ver qué ocurría. Y hubo resultados asombrosos. Faber-Kaiser, en el año 78, le contaba al doctor Fernando Jiménez del Oso su idea que parecía peregrina, un poco de locura. Y les añado aún más. En aquel entonces, a final de los 70, puede sonar ingenuo o no, se pensaba que había cierta relación entre la observación de ovnis y lo que se llama bienal u oposición de Marte. Cada 2 años y pico, el planeta rojo de alguna forma se aproxima, entre comillas, al nuestro, y la distancia es más corta. Entonces parece que se incrementaban las observaciones y aún Marte estaba envuelta de ese halo de la posibilidad de vida, un halo que no se ha marchado de alguna forma. Bueno, veamos a Faber-Kaiser, que por cierto fue un personaje, ya falleció hace casi 20 años, parece mentira, y de una forma triste además, pero su legado, su reconocimiento tiene que estar presente siempre en Cuarto Milenio. Andreas Faber-Kaiser, uno de los pioneros e investigadores más valientes que ha habido en nuestro país. Vamos a verle. Seguramente muchos jóvenes nunca han visto su cara. Yo les digo, he aquí un gran hombre, un hombre que investigó sin miedo. Dicen algunos que algunas investigaciones, valga la redundancia, le llevaron precisamente a la muerte. Andreas Faber-Kaiser en nuestra videoteca. Hubo una época, sobre todo en los años 50, en que era muy clara el aumento de avistamientos de ovnis, hasta 10 veces más de lo normal, a los 85 días más o menos después de cada oposición con Marte, que se produce cada 2 años y 2 meses. Y nos hemos planteado el problema de ver si todavía es válida la hipótesis de que la oposición de Marte trae consigo un aumento de avistamientos. Este es el motivo de la operación. Y la finalidad es recoger datos, o sea, tener a todo el mundo interesado en el tema OVNI muy alerta durante 4 meses y en el plazo de 1 año, a finales del año 78, poder dar un resultado de si sigue siendo válida la hipótesis y de qué fenómenos acompañan al avistamiento OVNI. Andreas Faber-Kaiser, hombre valiente, qué duda cabe. Andreas Faber-Kaiser, hombre que se atrevió con los temas con los que nadie se atrevía. Andreas Faber-Kaiser, hombre fallecido en circunstancias lamentables. Andreas Faber-Kaiser incluso motivando una leyenda de que su fin fue así porque metió demasiado el dedo en la llaga. Andreas Faber-Kaiser, autor de libros como Pacto de Silencio, el primer libro que condenaba, por ejemplo, la trama extraordinariamente rara del aceite de colza en nuestro país y que daba otras visiones alternativas. Andreas Faber-Kaiser, maestro sin duda para los que amamos el periodismo de investigación y el periodismo heterodoxo, el periodismo de los misterios, y que contribuyó a algunas de las aventuras editoriales más importantes, románticas e interesantes que ha habido en España. Así que nuestro recuerdo y nuestro homenaje permanente, sus casos y sus historias estarán muy vivas, porque como decimos muchas veces, nadie muere mientras es recordado, como hacemos aquí en la videoteca. Y un caso muy de Andreas Faber-Kaiser, ocurrido además en su Cataluña, es este que tengo a continuación para todos ustedes. Y una vez más tengo que pedir un poco disculpas porque no son imágenes amables y es verdad, no nos gusta a veces poner algunas cosas tan crudas, pero ya va siendo una hora bastante prudencial y con un accidente aéreo comienza esta historia. Como verán en La Vanguardia, hubo muchos accidentes aéreos en esta montaña en concreto, en el Montseny. Se ganó una mala fama, merecida incluso en aquel tiempo, por la cantidad de aviones que caían en sus laderas. Pero ningún incidente tan extraño como este, verán. Recientemente hemos visto, en casos como el del Costa Concordia, aunque sean en el mar,
que siguen personas sin aparecer, que se extiende un extraño misterio en torno a los cadáveres. Pero ¿qué pasa cuando aparecen personas que no deben estar ahí? Lógicamente, hay explicaciones para todos los casos. ¿Para todos? Vamos a conocer esta historia que nos trae Carlos Largo. Ha estado en el lugar de los hechos, donde queda un recuerdo para todo esto. Y solo les doy el titular para que ustedes empiecen siendo un poco detectives. Esta historia la hemos llamado La Cabeza 113. El Montseny, tierra mítica de brujas y bandoleros, ha escondido durante años un enigma a más de 1000 metros de altitud. Un misterio que muy pocos conocen y que comienza con una de las mayores tragedias aéreas ocurridas en nuestro país. Del Montseny, un turbojet Comet de Havilland que desde Manchester se dirigía a Barcelona, por causas aún no definidas, perdió altura estrellándose contra la serranía. Las fuerzas de socorro se pusieron en marcha tan pronto se conoció la noticia, pero nada pudieron hacer por los tripulantes y pasajeros del avión siniestrado. Me llaman de La Vanguardia diciéndome que se ha perdido un avión que tenía que aterrizar en el Prat, han perdido el contacto y lo estaban buscando por el litoral de Barcelona, concretamente en las costas del Maresma, pero resulta que no ha caído allí y tienen la impresión de que ha caído en esta zona del Montseny. Era dantesco, porque el avión llegó cortando las copas de los árboles del Ayedo y todo el equipaje quedó, las maletas, toda la ropa por las copas del Ayedo, ¿no? Estaban todas en el aire. Quedó todo calcinado, todo lo que era todo un Ayedo verde quedó todo de color negro porque el avión se incendió. El impacto hizo que ardiera, pero como estaba muy húmedo en la montaña, pues no se propagó el incendio, ¿no? Pero quedó totalmente calcinado. Constan fidedignamente la conversación del piloto con el aeropuerto del Prat, porque el piloto del avión creía, según consta, que estaba sobrevolando cerca del Prat. Entonces se encontró con la barrera del Montseny y por desgracia topó con ella. Los vecinos de Arbucias no han podido olvidar las terribles escenas vividas aquel 3 de julio de 1970. Aquello era de miedo, vamos. Ya digo, se partió en 3 partes. Y luego lo peor es eso, el cerco que tuvimos que hacerle para que no se llevaran las piezas. Y durante días. Había una cabeza de una mujer rubia que estaba cortada de aquí del cuello y estaba colgada encima de una haya. Y luego tripas y ropa también por allí colgando por los árboles. Pero motores y esto no vimos ninguno, no. Solamente un trozo del final de la cola del avión. Pero sin las aletas que salen por los lados, solamente el cuerpo desnudo. Y un poco más allá me encontré, que no lo había visto nadie, los mandos de potencia del avión, o sea, las 4 palancas de los motores, que habían salido despedidas mucho más lejos, y allí estaba aún la mano enguantada con el guante del comandante o del copiloto, que supongo que en el último momento, al ver venir la montaña, dio motor. Y luego el sistema de la chica colgada en el pino, tuvieron que cortar el pino para traerla a la chica. Todo el pino chorreado de sangre, no, era de miedo, vamos.
desde 2 kilómetros y pico, pero un olor horrible, una cosa que no se podía ni imaginar. Ya digo, estuvimos más de un mes y medio sin probar. Yo no probé la carne, ¿no? Varios enigmas surgen detrás de este terrible suceso. El primero, un extraño punto que apareció en la pantalla del radar y que para muchos ocasionó la tragedia. Resulta que al decir que estaba sobre la altura de Sabadell, en la pantalla de la torre de control del Prat detectaron un puntito negro y resulta que lo identificaron con el aviso del Comet número 4. Y efectivamente era falso, porque se precipitó el avión aquí en este lugar, no en Sabadell. Y han hecho averiguaciones y nunca se ha podido averiguar aquel puntito negro a qué aeronave correspondía. Pero el mayor de los misterios apareció durante las arduas labores de rescate de los cuerpos. Esta placa homenajea a los 112 fallecidos del accidente. Una cifra que para muchos no es correcta. Se llevaron los cadáveres al cementerio. Allí se desplegó una mesa, unos forenses iban reconstruyendo los cadáveres que descargaban del camión municipal, contabilizándolos por cabezas, porque no sabían las extremidades a quienes correspondían. Un brazo, una pierna, un trozo de cuerpo, una cabeza, ¡pam!, una persona. Otra cabeza, 2 personas. Y se encontraron que había 113. ¿A quién pertenecía esa cabeza? ¿Por qué no aparecía en el listado? Las respuestas están enterradas en el cementerio de Arbucias, donde reposan los restos de los fallecidos. Porque no se da la misma cantidad de personas que se analizaron aquí con la cantidad de personas que había inscritas en el registro que entraron en el avión, entre tripulantes y personas del vuelo, ¿no? En ese momento lo que se creyó mejor fue que, dada la imposibilidad de su traslado a Inglaterra de las 112 víctimas, o 113, depende de cómo se quiera ver, pues se optó por hacer un espacio en el cementerio municipal de Arbucias donde reposaran los restos de todas esas personas. No se sabe si es que una persona traía un niño de más encima, si era alguien de la tripulación en el que introduzco algún compañero o compañero en su interior, o porque no algún polizonte o alguien que se coló. Quizás algún día se esclarezcan las causas del accidente del Comet 4 Havilland, que se precipitó sobre el Montseny a más de 400 kilómetros por hora. Lo que sí se sabe es que les costó la vida a 105 pasajeros, a 7 tripulantes y probablemente a alguien más. Y yo la verdad tenía muchas ganas de conocer a Rodrigo Cortés. Rodrigo, buenas noches, bienvenido amigo. Buenas noches. Un placer que vengas a la nave del misterio, un lugar donde tienes que sentirte como pez en el agua, porque tu primera película, que ha sido uno de los mayores éxitos internacionales del cine español, esa película claustrofóbica y tremenda y terrible que recomendamos y que tiene mucho nexo con la realidad, la de Buried, y ahora Luces Rojas. Puro tema paranormal, investigación paranormal, investigación científica de fraudes paranormales. Te has documentado, que yo creo que es el aspecto de Luces Rojas que le puede gustar a nuestro público. Además, vamos a la base real, luego veremos algunos objetos. Por ejemplo, ahí tienes fotografías psíquicas, Fotografías psíquicas, muestra alguna, Rodrigo, por favor. Ahí empieza tu largo viaje de documentación que acaba en Robert De Niro, de alguna manera. Lo que llamaban, me gustaría, aquí. Lo que llaman pensamientografías, ¿no? Photographies, esta especie de juego de palabras, sobre todo las que hacía Ted Serious, que es uno de los psíquicos de los que seguramente hablaremos, y que teóricamente o pretendidamente era capaz de proyectar
por medio del pensamiento, de su energía psíquica, imágenes a la distancia y conseguir plasmarlas en fotografías Polaroid. Siempre eran Polaroids. Por alguna razón este es el soporte con el que funcionaba. Y en fin, efectivamente tuve que hacer una documentación de más de un año, muy profunda. No diré investigación porque eso sonaría demasiado grave y parecería que he hecho trabajo de campo, y no es el caso. Cuando estás levantando una historia como guionista, lo que haces es proveerte de toda la documentación posible, convirtiéndote en una especie de antena o de filtro que puede desbrozar todo aquello de lo que te alimentas para aplicarlo a tus personajes, a la psicología de tus personajes. Y durante un año tuve que investigar en realidad ambos lados de la discusión paranormal, de los racionalistas, los así autodenominados escépticos, aunque en realidad son más bien negacionistas o científicos, y el lado de los creyentes o de los pretendidos psíquicos o de los parapsicólogos que en teoría aplican algún tipo de protocolo científico a su trabajo. Y una de las cosas más interesantes que descubrí es que ambos grupos, al margen de lo que aseguraran hacer, acababan comportándose de una forma muy similar, aceptando y admitiendo estrictamente aquello que reforzara y confirmara sus teorías previas y descartando cualquier cosa que pudiera ponerlas en cuestión. Lo cual demuestra que al fin y al cabo creemos más o menos aquello que es más cómodo para nosotros creer. Al final debe pasar en el mundo del misterio, en casi todos los mundos, por otro lado, ¿no? Estoy bastante seguro, sí. Por esa fe interna, y al final todas las discusiones es por eso. Bueno, vamos a seguir ahondando. Luego nos contará Rodrigo, por ejemplo, por qué se terminó Luces Rojas, qué significa eso. Santi, porque es curioso, después de tantos programas no hemos hablado de este personaje que fotografía el pensamiento. Eso es lo que estaba pensando yo. Dime. Cuando nos viene a hablar del cerebro el neurocientífico Manuel Martín Loeches, nos cuenta cosas que se aproximan a lo que podría ser la historia real de Ted Sirius, que ya de alguna forma se está fotografiando, plasmando a nivel muy rudimentario, arcaico casi, pero con computadoras el pensamiento. Claro, aquí nos vamos a años atrás, a un personaje de lo más peculiar, pero que dio mucho que hablar, y queremos saber algo de él. Sí, un personaje fallecido muy recientemente, en 2006, Ted Sirius. Es un hombre muy injustamente tratado por el mundo de la parapsicología y del misterio, porque tenía unas características personales muy particulares. Era un antiguo ascensorista en paro en Chicago, que era alcohólico, tenía graves desórdenes mentales, pero fue descubierto por un psiquiatra, Jules Eisenbach, de la Universidad de Denver, en Colorado, y que vio que tenía una potencialidad única. Era la capacidad de hacer imágenes, de hacer fotografías Polaroid de sus pensamientos. Estamos viendo imágenes de él, pero ¿cómo era la técnica? ¿Cómo hacía? La técnica utilizaba un pequeño cilindro que podía ser de cartulina, de incluso un papel enrollado, lo llegó a hacer, incluso sin el cilindro llegó a hacer muchas. Lo ponía delante de la cámara, se concentraba unos segundos, ponía una cara de esfuerzo increíble y salía la fotografía o bien de lo que le habían solicitado, bien de una fotografía previa que le habían mostrado una copia, o bien de cosas que simplemente salían de forma espontánea. Muchas eran absolutamente irreconocibles, otras salía el papel completamente blanco o completamente negro, como si se hubiese velado la emulsión fotográfica de alguna forma. Y lógicamente pues los estudios de Eisenbach fueron muy contestados por el resto de la comunidad científica. Pero de alguna forma este hombre aseguraba que su pensamiento se plasmaba en aquellas Polaroid. Sí, y de hecho hay pruebas que así lo muestran o que así lo indican. Cuando se le acusó de fraude, y que había una teoría que es la teoría del microfilm, que en aquel tubito de forma inadvertida insertaba un microfilm, hay cosas que no encajan con esa teoría. La primera es que había una particularidad: era una persona alcohólica que solamente podía llevar a cabo esas hazañas psíquicas en estado de embriaguez. Sobrio no hizo absolutamente ni una. Si hubiese sido un fraude, casi que hubiese sido al revés. Lógicamente en estado de embriaguez tienen menos control sobre tus habilidades de ilusionista. Pero luego hay cosas bastante más sorprendentes. La primera es que las fotografías que son reconocibles
no son fotografías exactas de los objetos. Es decir, si tú consigues reconocer pues, un determinado edificio, había por ejemplo un cuartel, una que hizo de un cuartel de la Policía Montada del Canadá, que se podía leer hasta los rótulos, pero el rótulo no era exacto, tenía hasta algún error de ortografía. Había árboles que no estaban en las fotografías originales del sitio y que él sí los veía. Eran como esbozos de las cosas. Era como si fuera la imagen mental que él tenía de los sitios que le mostraban o de los sitios que quería mostrar. No eran reproducciones fieles y exactas, estaban siempre distorsionadas de alguna forma, con lo cual pues era difícil que se tratara de ese tipo de fraude. Por otro lado, la mayoría de sus experimentos los hacía con manga corta, algunos de ellos desnudo de torso. ¿Para qué? Para que no tú pudiera manipular ese cilindrito que le llamaba el gizmo y que en muchas ocasiones también era sujetado por los experimentadores, es decir, no había ningún tipo de contacto y en el caso en que lo hubiera eran 15 segundos que no le daba tiempo a hacer nada. Claro, esta es la historia, entre comillas, y ahora habría que pensar qué dijo la ciencia, qué dijo la investigación de fraudes paranormales y qué dijo el ilusionismo, por ejemplo. Es que en general se aplica poco el verdadero protocolo científico, salvo parcialmente, pero sin condiciones rigurosas de control. Ese es el tema. Una de las cosas que suceden con la mayoría de estos personajes es que fascinaban enormemente a sus investigadores, lo cual es una brecha. Eso ocurre desde el tiempo de los mediums, ¿verdad? Desde el mediums tiempo de los más antiguos. medios. Estaban como hipnotizados un poco por su aura. Suele ser gente con un magnetismo muy particular y con una capacidad hipnotizadora también muy particular. Y por ahí empiezan a abrirse determinadas brechas. En el momento en que hay una parte siquiera inconsciente que desea la confirmación, cuando por otro lado uno está haciendo determinados experimentos cuya confirmación lo proyectan a uno también en lo personal como investigador, todo empieza a ser complejo. El tema es que con este tipo de investigaciones generalmente es más útil la intervención de un prestidigitador profesional, me refiero como control del experimento, que un premio Nobel de física. Que no sabe los trucos bajo la manga. Que no sabe los trucos que se usan, ya que al fin y al cabo con lo que se juega son con los mecanismos de percepción. Y en este caso, por ejemplo, Rodrigo, oficialmente en tu proceso de investigación clarísimo, de documentación, ¿se sabe si alguien puso en jaque a Ted Sirius? No, que también es un misterio que una cosa tan estrambótica se quede como en el limbo, ¿no? Con lo fácil que parece, digamos, este señor lo hacía así, asado. No es tan sencillo porque, primero, ellos no se someten a determinados trabajos, por otro lado, suelen estar auspiciados y controlados por determinados investigadores que no quieren compartir su trabajo, en este caso Eisenbach, y es muy difícil, por otro lado, generar esas condiciones precisas de laboratorio. Otra discusión perfectamente legítima es si determinada fenomenología permite ser constreñida por las condiciones de laboratorio. Por ejemplo, si pongo un ejemplo absurdo, una mujer se levanta en mitad de la noche convencida de que a su hijo le acaba de pasar algo. Todos conocemos alguna experiencia al respecto. Claro. Sabe que su hijo ha tenido un accidente de coche, por ejemplo. Imaginemos que eso es así, se confirma, le llaman por teléfono, su hijo acaba de tener un accidente en la carretera de La Coruña. Nos encontramos con un fenómeno irrepetible. Sería, sin embargo, un fenómeno que no se puede repetir en condiciones de laboratorio y que no se puede repetir, circunstancias ambas que la ciencia exige para poder dar el marchamo de científico. Pero fuera de este control, fuera de este baremo, hay determinadas cosas que aún así escapan a la explicación. ¿Qué más personajes están dentro de algunos de los personajes que hacen el puzzle de luces rojas? Pues por ejemplo podríamos destacar, así para tener un ranking interesante, hay muchísimos, pero yo creo que es ideal recordar a otro individuo de nombre muy sonoro, Peter Urkos. Peter Urkos, holandés, era un hombre que hasta su juventud no había demostrado especiales dotes psíquicas, pero un día tuvo un accidente, se cayó de lo alto de una escalera, estuvo 3 días en coma y, según él afirmaba, a partir de entonces empezó a tener ciertos poderes. ¿A partir del accidente? A partir del accidente. También pasa mucho, ¿eh? Sí. El problema es que Urkos es posiblemente el más controvertido, el que más está en la frontera entre el showman y el auténtico dotado. Porque Urkos tenía una capacidad para el automarketing bastante importante. De hecho, él comienza su carrera siendo
a pesar de que decía que sus poderes eran genuinos, haciendo actuaciones de mentalismo. Es decir, su gran poder era la psicometría, la capacidad de tomar un objeto en su mano y que ese objeto le hiciera ver cosas del pasado de ese objeto e incluso del futuro. Y empezó a hacer espectáculos, sobre todo en Europa, hasta que también llamó la atención de otro científico, Andrija Puharich, que lo invita en el 56 a Estados Unidos, donde le somete a una serie de pruebas de laboratorio. Hay cosas que o las hacía muy bien o eran inexplicables hasta ahí, pero él recurría muchísimas veces a eso que se llama, y que todos los videntes profesionales lo saben, la lectura en frío. El utilizar la capacidad verbal, la capacidad de embaucar, de ir conduciendo la conversación hacia donde tú quieres, captar información por el lenguaje corporal, por lo que nos da incluso el atuendo o algunos datos de del propio aspecto del individuo, al más puro estilo Sherlock Holmes. ¿Para qué? Para hacer justo lo que hacía Sherlock Holmes en sus relatos, impresionar con un poder que parece paranormal pero que en el fondo es pura deducción. Entonces Urcos ha estado siempre ahí en esa frontera muy controvertida. Sí es cierto que consiguió hacerse un hueco entre las celebridades norteamericanas, tenía muchísimos amigos en Hollywood, tenía muchísimos amigos en el mundo de la política, varios presidentes norteamericanos y sobre todo primeras damas cayeron bajo su influjo y lo invitaban a la Casa Blanca a recibir consejo espiritual. Ronald Reagan, sin ir más lejos, tenía una colección de cuadros, porque Urcos era pintor también, tenía una colección de cuadros bastante importante. ¿Pintor normal o pintor psíquico? No, su pintura... Artista normal. Claro, él decía que su pintura también tenía ciertos matices espirituales y que con su poder pues también podía plasmar cosas que estaban más allá de la capacidad de un pintor normal. En cualquier caso, Reagan, que era un tipo bastante creyente en lo paranormal y bastante supersticioso, se hizo con un montón de cuadros de Urcos y bueno, y en su colección privada todavía existe. Y la verdad es que Urcos falló hasta en predecir la fecha de su propia muerte. Él afirmaba que iba a fallecer en 1961 y afortunadamente para él aguantó bastante más hasta 1988, donde finalmente falleció.